Del Evangelio según San Mateo. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?». Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha». Y entonces diré a los cosechadores: «Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas. Y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Hola amigos y amigas. Para entender mejor esta parábola que acabamos de leer, vamos a compartir un relato que va a ayudarnos. Vamos a tenerlo como horizonte de nuestra reflexión. Un repartidor de agua en la India tenía 2 grandes cántaros que colgaban en los extremos de un palo que él sostenía sobre sus hombros. Uno de los cántaros tenía varias grietas, mientras que el otro estaba perfecto y siempre conservaba toda el agua al final de la gran caminata, desde el arroyo hasta la casa de su maestro. En cambio, el cántaro rajado llegaba tan solo con la mitad del agua en su interior. Por 2 años, esto sucedió diariamente con el repartidor, entregando 1,5 cántaros llenos de agua en la casa de su maestro. Desde luego, el cántaro perfecto estaba orgulloso de su irreprochable cumplimiento del fin con que fuera hecho. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía cumplir con la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, el cántaro rajado le habló al aguatero diciéndole: «Estoy avergonzado de mí y quiero disculparme contigo». «¿Por qué? ¿De qué estás avergonzado?», preguntó el repartidor.
porque debido a mis grietas solo puedes entregar parte de mi carga y obtienes la mitad del valor que deberías recibir, dijo el cántaro. El repartidor de agua se sintió mal por el viejo cántaro rajado y le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa del maestro, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del sendero. En efecto, mientras subía la colina, el viejo cántaro se dio cuenta de las hermosas flores crecidas sobre su lado del camino, y esto lo alentó un poco. Pero al final del trayecto, él todavía se sentía mal por haber repartido solo la mitad de su capacidad, y nuevamente se disculpó al aguatero por sus faltas. El repartidor le dijo entonces: ¿te has dado cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Planté semillas de flores en tu lado del camino, y cada mañana mientras caminábamos de vuelta sobre el sendero, las regabas despaciosamente. Por 2 años he podido recoger estas hermosas flores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. El cuento nos habla solo, y creo que tranquilamente podríamos relacionarlo con esta hermosa parábola que nos presenta el Evangelio de hoy. En realidad son varias parábolas. Vamos a la primera, aquella llamada la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola es compuesta por Mateo. ¿Quién es Mateo? Es un escritor, quizá pueda ser un viejo rabino. El Evangelio de Mateo es escrito en Antioquía de Siria, donde había una comunidad cristiana muy numerosa que estaba compuesta por judíos que se habían convertido a Jesús. El autor, este rabino, escribe unos 50 años después de la muerte de Jesús. ¿Y qué es lo que él constata? Constata que, a pesar de que el Evangelio ya viene predicándose, el mal continúa estando presente. Los cristianos entonces se preguntaban o le preguntaban a este rabino por qué, estando ya presente la predicación del reino de Dios, continuaba todo el misterio del mal. Este evangelio pareciera que no ha llegado a hacer desaparecer para siempre el mal del mundo. Entonces, esto sucedía en las comunidades cristianas y el evangelio de esta parábola responde a esta pregunta. En el capítulo 60 y 62 también del profeta Isaías, se dice que en el reino de Dios, el pueblo va a estar compuesto solo por los justos, porque le van a llamar pueblo santo. Entonces, Isaías concluye que en el pueblo de Dios deberán ser todos santos y justos. En cambio, se verifica que no toda la comunidad es tan santa. Ya en los tiempos de Mateo aparecen 2 tendencias bien marcadas. Por un lado, los rigoristas, aquellos que son intransigentes, que enseguida querían hacer desaparecer el mal. Quienes no vivían de la manera que proponía Jesús, deberían ser expulsados de la comunidad cristiana. Y por otro lado estaban los más comprensivos, los más pacientes con los pecadores. Estas 2 tendencias coexistieron siempre en la comunidad cristiana. El Evangelio dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Se habla entonces del reino de los cielos. Para Mateo, el reino de los cielos es una expresión que utiliza él para no decir reino de Dios, pero es igualmente el reino de Dios, el reino de los cielos. Se trata de una buena semilla que el sembrador siembra en su campo. La semilla es buena,
El sembrador no es el problema. Justamente el sembrador es Dios, que en el libro del Génesis se dice que todo lo que Dios hace era bueno. 7 veces se dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, Él siembra una semilla buena, es bueno aquello que siembra, y está bien lo que hace el sembrador. El problema no está en el sembrador entonces, que es este Dios creador. En la historia del dogma cristiano conocemos lo que se llamó el gnosticismo. Esto que muchas veces puede aparecer todavía en las comunidades cristianas, donde pareciera que la realidad material debe ser despreciada. Esta parábola es una invitación a la tolerancia, es una invitación a la comprensión. Ahora, si Dios hizo las cosas buenas, hizo lo bueno, ¿por qué está el mal? Esta es la pregunta. Bueno, justamente esta parábola responde a esta pregunta que nosotros nos hacemos. Aparece un personaje que es el enemigo de la vida. Este enemigo que siembra la cizaña no es una realidad externa a nosotros, sino que es la condición en la cual nosotros nacemos. Es esta dimensión, esta fuerza negativa que está en cada uno de nosotros. Antiguamente se utilizaba la expresión pecado original. Es esta fuerza negativa que está en cada uno de nosotros. Ahora, nacen juntos y crecen juntos el trigo y la cizaña. ¿Cuándo se reconoce la cizaña? Sabemos que la cizaña al principio es muy parecida al trigo, es un yuyo muy parecido al trigo, pero cuando empieza a dar las espigas, el color de las espigas de la cizaña es diverso, es un color más oscuro. ¿Cuándo entonces se reconoce la cizaña? Cuando empieza a espigar. Se la reconoce casi al final. Por eso es necesario tomarse tiempo para las decisiones importantes. No podemos tomar decisiones importantes de modo apresurado. Las decisiones importantes de la vida necesitan discernimiento y el discernimiento se da con el paso del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Un muchacho y una chica que dicen que quieren vivir juntos, que quieren estar juntos. Ahora, preguntémonos, ¿en verdad se aman y tienen un deseo de llevar adelante un proyecto juntos? ¿O simplemente quieren estar juntos porque la pasan bien? Parece amor, pero solo buscan el placer y el propio egoísmo. Ahí se confunde entonces el trigo y la cizaña. Pongamos otro ejemplo respecto de la vida de piedad. Una persona piadosa porque reza mucho. Ahora, si esta persona no se pone al servicio de los demás, no es verdaderamente una vida piadosa. Parece piadosa, pero no lo es. Por lo tanto, tendremos que aprender a diferenciar lo que es y lo que parece. Para eso necesitamos el discernimiento del Espíritu. El Evangelio dice que la cizaña se siembra ¿cuándo? Cuando todos estaban durmiendo. Esto quiere decir que nosotros no podemos estar dormidos en los temas morales, no podemos estar anestesiados. ¿Cuántas veces pareciera que la conciencia se anestesia y es ahí cuando entonces empieza a aparecer la cizaña? Al bien le ponemos nombre de mal y al mal le ponemos nombre de bien. Pero siempre el trigo ha sido trigo y la cizaña ha sido cizaña. Deberemos llamar a cada cosa por su nombre. Y recordemos lo que dice el Evangelio: por sus frutos los reconocerán. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿pero Dios no podría haber hecho las cosas de una manera distinta? ¿No podría haber sido este mundo perfecto? No, Dios no podría haberlo hecho. Para crear un mundo distinto, Dios debería destruir este mundo. Por eso en este mundo conviven el bien y el mal.
Y nosotros deberemos aceptar con serenidad esta condición humana. Deberemos aceptar esta dimensión del límite, de mal, de defecto. La existencia del hombre es siempre una lucha entre el bien y el mal. La parábola nos invita entonces a tener paciencia con nosotros mismos y por supuesto con los demás. No enojarnos, no apresurarnos en las decisiones, tener paciencia con nosotros y con los demás. Recordemos las palabras de Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dice aquel que ha sembrado, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces después voy a decir a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla, dice, continúa el Evangelio. Se trata entonces de una valoración del tiempo presente. El tiempo presente es el espacio en el cual Dios nos da a conocer su amor. Y entonces deberemos aprovechar el tiempo presente. Al final se quemará la cizaña, pero es en el presente donde nosotros deberemos dejar que surja ese trigo y que se desarrolle, que crezca, que dé buenos frutos. Al final será el momento en el cual se queme la cizaña. Y aquí entonces tendremos que tener cuidado, porque muchas veces podremos interpretar esta parábola pensando que algunas personas son el trigo, otras personas son la cizaña, y entonces Dios al final va a mandar a unos al cielo y a otros al infierno para que se quemen. Y encima hemos pensado ese infierno creado por nosotros, donde hay fuego y entonces debe quemar. No, no se trata de eso. En cada uno de nosotros está el trigo y la cizaña. Y al final entonces, ¿qué sucederá? La cizaña será quemada por aquel fuego purificador que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la parábola es una parábola que nos invita a tener alegría y esperanza. La cosecha, de hecho, es un tiempo siempre de gozo, porque finalmente será quemado todo aquello que sea cizaña, todo aquello que tenga como raíz el odio, el deseo de aparecer, la venganza, el poder, todo aquello que dañe la condición humana. Por lo tanto, no es que al final Dios va a castigar a los malos. En cada uno de nosotros está el bien y el mal. Por lo tanto, esta parábola nos invita a tomar con seriedad nuestra propia vida. Tenemos que tener cuidado porque si damos lugar a la cizaña, gran parte de nuestra vida se perderá. En la conclusión de nuestra vida, Dios cosechará lo que cada uno ha sembrado. Al final de nuestra historia, cada uno cosechará aquello que ha sembrado. Por eso el texto dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y por lo tanto se trata de una buena noticia. Resplandecerá aquello que es el trigo en cada uno de nosotros. Ese evangelio es buena noticia. Si bien sabemos que hoy nos acompaña la cizaña, pero en el mundo futuro la cizaña será quemada y solo quedará el buen trigo. Por otro lado, el Evangelio de hoy nos presenta otras dos parábolas. Una, aquella de la semilla que crece por sí sola, y la otra, la parábola del grano de mostaza. Vamos a detenernos un poquito más para no extender nuestra reflexión. En primer lugar, sobre esta semilla del grano de mostaza, que se pensaba en la época de Jesús que era la más pequeña de todas. Pensemos la mostaza versus un árbol llamado el cedro. El cedro es un árbol majestuoso. Israel pensaba ser majestuoso como el cedro. Jesús habla de una semilla pequeña, un granito de mostaza, que se convierte ni siquiera en un árbol, solamente en un arbusto. Por lo tanto, esta parábola nos hace pensar en el valor de las pequeñas cosas.
El valor de una sonrisa. Una sonrisa es una línea curva que endereza muchas cosas. El valor del consejo que puede darle un padre al hijo. El valor de la visita a los abuelos. El valor de jugar con los hijos, con los nietos. El valor de ayudar y dar una mano a aquel que nos está necesitando. El valor de los gestos de cortesía. Esto simple que es saludar, si ponemos al revés, dar salud. Saludar. Un gesto de cortesía que sea tan simple como ceder el asiento a una persona mayor. Un gesto de cortesía, una pequeña cosa que es una caricia. Luego, aquellas 3 palabras que el Papa Francisco nos remarca, estas 3 palabras que deberían estar siempre en nuestro lenguaje: permiso, gracias y perdón. Son cosas simples, pequeñas, pero aquello de el grano de mostaza nos hace acordar del valor de las pequeñas cosas. Y de hecho, como dice San Francisco de Sales, la buena educación es ya media santidad. Hasta la próxima.